En esta clase vamos a seguir hablando de los operadores diferenciales. Y en particular vamos a hablar del operador laplaciano. Esta clase va a ser una clase muy corta en donde vamos a definir el operador laplaciano, y el operador laplaciano se define como la divergencia del gradiente. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos del gradiente, dijimos que el gradiente se le podía tomar a un campo escalar, o sea, una función de R3 en R, y luego dijimos que la divergencia se le podía tomar a un campo vectorial, o sea, a una función de R3 en R3. Por lo tanto, si nosotros tomamos la divergencia del gradiente, pues estamos dentro de las restricciones que hemos puesto a los distintos operadores, puesto que el gradiente nos convierte una función, un campo escalar, en un campo vectorial, y luego le tomamos la divergencia. El laplaciano, el operador laplaciano, que debe su nombre a que lo inventó el matemático francés Laplace. El laplaciano lo vamos a denotar con el siguiente símbolo: el operador nabla al cuadrado, y el operador laplaciano se le aplica a una función escalar, a un campo escalar. Y como les decía yo, el laplaciano de un campo escalar es igual a la divergencia del gradiente de ese campo escalar. Entonces, si nosotros recordamos qué es el gradiente de una función escalar, pues es igual al vector unitario y por la derivada de la función escalar con respecto de x, más el vector unitario j por la derivada de la función escalar phi con respecto a y, más el vector unitario k por la derivada de la función con respecto de z. Ese es el gradiente. Vamos a moverlo un poquito más hacia la izquierda. Ahí está el gradiente. Y luego, si nosotros recordamos qué es la divergencia de la función vectorial b era igual a la derivada de la componente x de esa función vectorial con respecto de x, más la derivada de la componente y de esa función vectorial con respecto de y, más la derivada de la componente z con respecto de z. Entonces, si aplicamos esta operación a esta de aquí, que sería precisamente hacer esto, tomarle la divergencia al gradiente, pues lo que nosotros vamos a encontrar es que el laplaciano de la función phi va a ser igual, fíjense ustedes, a la derivada de la primera componente con respecto a x. Pero la primera componente es la derivada de phi con respecto a x. Entonces lo que nos va a quedar es la segunda derivada de phi con respecto de x, más la segunda derivada de phi con respecto de y, más la segunda derivada de phi con respecto de z. Y ese es como se calcula el laplaciano en coordenadas cartesianas.
Ahí tenemos el operador laplaciano. Y el operador laplaciano es terriblemente importante porque, como les dije en algún momento, gran parte de este curso va a estar relacionado con cómo resolver la ecuación de Laplace. ¿Y cuál es la ecuación de Laplace? La ecuación de Laplace es precisamente la que nos dice que el laplaciano de una función es igual a 0. Esa es la ecuación de Laplace. Entonces, si nosotros expresamos la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, pues lo que vamos a tener es la segunda derivada de f con respecto de x, más la segunda derivada de f con respecto de y, más la segunda derivada de f con respecto de z, es igual a 0. Relacionada con la ecuación de Laplace tenemos la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson. Y la ecuación de Poisson lo que nos dice es que el laplaciano de una función f es igual a una función g. Y bueno, vamos a hacerlo explícito. Las variables de las cuales dependen estas funciones. La función f va a depender de x, y y z. Y esto va a ser igual a una función que también depende de x, y z. Y esa va a ser entonces la ecuación de Poisson. Vemos nosotros que la ecuación de Laplace es una ecuación homogénea porque está igualada a 0 y que la ecuación de Poisson no es una ecuación homogénea porque está igualada a una función g de x, y, z. Podríamos pensar que la ecuación de Laplace es un caso particular de la ecuación de Poisson. En clases posteriores, pues vamos a ver cómo se escribe primeramente la ecuación de Laplace en otros sistemas de coordenadas que vamos a llamar los sistemas de coordenadas curvilíneas normales o coordenadas curvilíneas ortogonales. Vamos a escribir la ecuación de Laplace en estos sistemas de coordenadas. En particular la vamos a escribir en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas. Y vamos a ver cómo podemos resolver esa ecuación en los distintos sistemas de coordenadas que nosotros vamos a utilizar. Recuerden ustedes que, ya se los dije en algún momento, que una gran cantidad de las funciones especiales de las cuales nosotros hemos oído hablar salen precisamente de la resolución de la ecuación de Laplace en distintos sistemas de coordenadas. En particular, cuando nosotros resolvemos la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, lo que nosotros vamos a obtener son las funciones de Bessel y las funciones de Neumann. Y cuando resolvemos la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, lo que nosotros vamos a encontrar son las funciones de Legendre y las funciones asociadas de Legendre, que en casos particulares nosotros vamos a poder reducir a los polinomios de Legendre y a los polinomios asociados de Legendre. Bueno, muy bien. Aquí se acaba esta clase sobre el operador laplaciano. Como les había yo dicho, es una clase corta. Muchas gracias por venir a esta clase y nos vemos en la clase próxima.